Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Lo podemos leer juntos? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Si estás de acuerdo que esta es una promesa de Dios y que esta promesa de Dios es para ti, podrías ser tan valiente y ponerle ahí con una notita en tu Biblia y decirle, esta promesa está hablando de mí. Esta promesa está hablando de mis enemigos también. De mí que soy vencedor y de mis enemigos que serán vencidos. Nadie te podrá hacer frente. Dice aquí que algún problema te podrá derrotar. Dice aquí que algún demonio ahí te podrá molestar. Dice la escritura que tú serás vencedor en esta escritura. Ahora, algo muy importante es entender esto. Fíjate bien, mi hermano. Esta escritura está diciendo que tú vas a vencer. Pero no está diciendo que no tendremos problemas. No está diciendo que no habrá algunos problemas. Lo que está diciendo es que los venceremos. ¿Estás de acuerdo? Esta escritura está diciendo que los vamos a vencer. Cuando nosotros estamos leyendo estas escrituras, nosotros tenemos que tener una actitud al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos permita identificar que esta escritura está hecha, escrita para mí. Una ocasión conocí a un papá que su hijo había caminado, crecido en el Señor, pero por algunos problemas, por algunas dificultades que hubo alrededor de la vida de este joven y de la familia, este joven terminó envuelto en ciertas relaciones que lo fueron envolviendo en las drogas, en alcoholismo. Empezó a visitar, siendo muy jovencito, ciertos antros de vicio. El papá hizo todo lo que pudo, insistió muchísimo. Finalmente este joven y el papá se pelearon. El papá se frustró, se desanimó, se peleó con su hijo y le abandonó. Recuerdo que ya hace algunos años, yo era como unos 7 años, invitamos a una predicadora, una mujer. Ya saben que las mujeres son buenas para predicar, ¿verdad? ¿O no mucho? Sí, ya ven como no, dicen que no. Entonces esta mujer, de verdad que Dios le usaba mucho, muy tremendo en la predicación. Y esa mujer, Luz Israel, estaba su hija cantando y ministrando, su hijita. Bueno, pues ella platicó una historia de su hija. Y dice que una ocasión ella entró al cuarto de su hija y encontró música. Entre los cassettes que estaba oyendo su hija, encontró música que no debería oír. Encontró algunas notas en su cuaderno de ella, comentarios que no debería haber escrito ahí. Bueno, llegando su hija, su mamá le dijo: hija, pues encontré esto en tu cuarto, pues estoy triste porque tú estás escuchando esta música. Y vi que tú has escrito estos apuntes y estas notas. Y yo creo que pues no está bien lo que tú estás haciendo. Bueno,
Le dijo la hija: mamá, eso quiere decir que tú te metiste a mi cuarto y que estás violando mi privacidad. Mamá, tú no debes meterte en mis cosas. Tú debes darte cuenta que yo soy una persona independiente y que tú no debes estar esculcando mis cosas en mi recámara. Y me acuerdo que en esa ocasión Lucy nos platicaba que le contestó a su hija: hija, yo tengo una responsabilidad ante Dios sobre tu vida. Tú todavía estás en mi casa y yo quiero darle buenas cuentas al Señor. Además, yo te amo. A ti te falta experiencia en algunas cosas. Tengo más experiencia de ti, he oído más del Señor que tú, y yo soy tu madre y quiero enseñarte. Y voy a seguir haciendo esto cuantas veces yo sienta que debo hacerlo. Y si es necesario ir al infierno por ti, voy a ir por ti al infierno. Pero cuando ella dijo eso, se sintió aquello tan impactante. Y este padre estaba ahí sentado. Él empezó a llorar. Al final de la reunión se acerca y me dice: Isidro, yo quiero pedirte que le digas a esa mujer que ore por mí. Y le dijimos, lloró por él y él se levantó en ánimo y él empezó a orar y empezó a orar y empezó a declarar al Señor lo que Dios decía sobre su familia. Y entonces el Salmo 112 habla de la descendencia de los justos. No lo busquen. Y hay otros salmos que hablan sobre los hijos de la gente de Dios. Y él empezó a declarar esto: su hijo fue restaurado. En una ocasión también conocí a una mujer en una congregación y esa mujer era tan dinámica, era tan agresiva para servir a Dios. Y esa mujer era realmente muy usada por Dios. Y la conocí durante tiempo y un día me tocó volver a ir a esa iglesia. Y entonces la vi a ella sombría, sin el brillo de la gracia de Dios en su vida. Y le pregunté, estaba sola ahí sentada. Le pregunté al pastor que qué pasaba. Y dijo: mira, no sé, ella era una bendición, pero ahora donde ella está hay problemas. Donde ella está hay conflictos. Donde ella está hay división, hay lucha, hay pleito. Y entonces pues realmente que mejor que esté sentadita y que no esté haciendo nada. Le pedí al pastor la oportunidad de hablar con ella y hubo esa oportunidad de hablar con ella. Le pregunté que qué pasaba y ella se empezó a quejar del hermano fulano, se quejó del pastor, se quejó de la esposa del pastor, se quejó de tal persona, que son esto, que son esto otro. Y le dije, le comentaba yo a ella que si no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Dije, cada persona en esta iglesia tiene un llamado de bendecirte. Y tú tienes un llamado también de bendecirles. Y lo que tú no te estás dando cuenta es que el diablo te está robando tus amistades, te está robando la oportunidad de ser bendición y que otras personas te bendigan. Estás entregando el regalo de la amistad, el regalo de ser bendición, el regalo de servir a Dios, lo estás entregando. El diablo está jugando, te está robando y tú te estás dejando. Ella reaccionó, empezó a orar. Vimos algunas escrituras, ella empezó a declararlas. Con el tiempo me tocó volver a ir y ella estaba animada, aquella amargura se había ido, ella estaba haciendo tantas cosas, feliz, sirviendo al Señor. Bueno, pero estos dos ejemplos de este padre y de esta mujer
así hay muchos cristianos que se dejan que el diablo les lastime y les robe, y no han decidido vivir como quien Dios ha dicho que son, y no han decidido pelear agresivamente para que el diablo no esté robando las cosas que Dios le ha dado. Recuerdo que cuando empezaba yo en los caminos del Señor, llegó a mis manos un librito. Era como un folleto que decía que cada creyente en Jesucristo tenía un testamento de parte de Él. Y dentro de ese libro contaba una historia. Esta historia que me impactó tanto, decía que había un hombre pobre que vivía en un lugar tan difícil, donde periódicamente era robado a pesar de que él tenía tan pocas cosas. Periódicamente él era golpeado por sus vecinos, jóvenes problemáticos metidos en la droga, en el alcohol. Él vivía ahí. Finalmente un día este hombre, enfermo, solo, se metió a su casa y nunca más salió. La enfermedad, el hambre, el frío. Él vivía, creo que en Nueva York, y él murió. Bueno, un vecino, cuando empezó a oler mal, le habló a la policía fue y empezaron a buscar, supieron cómo se llamaba y pusieron en el radio y en el periódico a algunos vecinos, tratando de ver si este hombre tenía algún familiar, para avisarles que ya había muerto. Un juez vio ese nombre en el periódico o en el radio, ya no recuerdo, fue hace mucho que yo escuché, que leí esa historia, y el juez recordó que ese nombre, unos abogados ya en algún buen tiempo atrás habían ido de parte de una persona muy rica que había muerto también. Y esa persona rica que había muerto, había dejado una cantidad de bienes y dinero inmensamente grande a nombre de la persona que había muerto en ese barrio pobre, de hambre, de frío y de enfermedad, sin dinero. Qué triste. Este hombre pudo vivir de otra forma, pero no sabía que alguien muy rico había muerto, familiar de él, y que le había dejado una fortuna a él. Y así somos muchas veces nosotros. Se nos olvida que Jesucristo, nuestro hermano mayor, murió en la cruz del Calvario y dejó un testamento. Y en ese testamento te menciona a ti como heredero. Dice la escritura, aquí en el verso 5 de Josué capítulo 1, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa. En Josué capítulo 21, verso 44, dice algo importante también. Josué capítulo 21, verso 44 dice algo importante. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Josué capítulo 21, verso 44, ¿qué dice? ¿Lo leemos todos? Y Jehová le dio reposo alrededor, ¿qué más?
conforme a todo lo que había jurado a sus padres. ¿Qué más? Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Otra vez, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Qué más? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Cómo termina diciendo? No se oye. Todo se cumplió. Josué capítulo 1 nos presenta la promesa. Josué capítulo 21 nos presenta un testimonio diciendo, Dios cumplió. Gloria a Dios. ¿Sí lo ves? Josué capítulo 1, una promesa. Josué capítulo 21, ¿qué te dice? Un testimonio. ¿Qué te dice ese testimonio? Dios cumple lo que promete. Dile al que está a tu lado, Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. ¿Lo puedes decir conmigo? Dios cumple lo que promete. Una vez más, Dios cumple lo que promete. Una vez más, Dios cumple lo que promete. Bien. En Josué capítulo 1 nos presenta algunas cosas muy importantes. Ahí me está diciendo sobre las promesas de Dios. Ahí me está diciendo sobre las promesas de Dios. Pero te voy a compartir algo. Una de las promesas de Dios es la siguiente: que cuando tú crees en Jesús, la presencia de Dios vendrá. El Espíritu Santo vendrá a tu vida. Ahora te voy a compartir algo. Dale un codacillo al que está a tu lado y dile, escucha esto. La presencia de Dios, dice la palabra, que nos capacita. Nos da una capacidad que no teníamos cuando ella no estaba con nosotros. Esa capacidad es la capacidad de ver y de entender el mundo espiritual. ¿Se entendió? Ejemplo de esto. ¿Recuerdan lo que le pasó al Señor Jesús en el río Jordán? ¿Quién vino sobre él? El Espíritu Santo. Lo ungió, lo cubrió, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo vino cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán. Después, ¿qué pasó? Fue enviado, ¿a dónde? Al desierto. ¿Cuánto tiempo duró ahí? ¿Recuerdan? Como 40 días. No comió ni bebió. Al final de los 40 días, él tuvo hambre. Y entonces, aquí es importante, abusado aquí, viene un pensamiento. Y ese pensamiento dice, hey, convierte las piedras en pan. El Señor Jesús pudo hacer dos cosas con ese pensamiento. La primera, pudo decir, hombre, sí, yo soy el Hijo de Dios. Déjame convertir las piedras en pan. Piedra, conviértete en pan. La segunda es, antes de actuar, ver ese pensamiento, si venía realmente de él
o ese pensamiento venía de alguien más. Y el Señor fue lo que hizo. Agarró el pensamiento y dijo: pensamiento, tú no eres mío. Tú no eres mío, pensamiento. Porque lo que yo pienso es lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ese pensamiento es lo que yo tengo aquí, en mi corazón. Así que pensamiento, tú perteneces al diablo, y ahora lo agarró al pensamiento y lo desechó. Luego le dijo: mira, súbete al pináculo del templo y te lanzas. Y en el Salmo 91 dice que mandará ángeles para que te cachen y te harás famoso. Te van a aplaudir, te van a contratar de Hollywood. Agarró el pensamiento, le dijo: pensamiento, tú no eres mío. Al bote de la basura. Y le dijo: diablo, sé que me estás molestando. ¿Por qué Jesús pudo hacer eso? Si él, aun siendo el Hijo de Dios, se despojó de su divinidad y vivió como hombre. La razón que lo pudo hacer es porque el Espíritu Santo le dio la capacidad de percibir las cosas espirituales. ¿Se capta eso? Bueno, anteriormente había personas muy conocedoras de la Biblia, que se sabían la Biblia de memoria, pero que se les había olvidado acercarse al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Pedirle instrucciones sobre cómo hacer que la Biblia se convirtiera en una realidad en su vida. ¿De quién se olvidaron? Del Espíritu Santo. Luego viene un nuevo tiempo en la iglesia. Ahora el Espíritu Santo es muy buscado ahora. Y cuando el Espíritu Santo es muy buscado, nos va a dar una capacidad que dijimos hace rato. ¿Cuál es esa capacidad? Darnos cuenta lo que está pasando en el mundo espiritual. Nos capacita para ver, oír, discernir lo espiritual. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Que el Espíritu Santo ha estado siendo derramado en mucha gente. Bueno, hay muchas congregaciones que ahora son sensibles al mundo espiritual, pero ha pasado lo siguiente: se han llenado de temor. Ay, aquí está el chamuco. Ay, aquí está el diablo. Ay, aquí está el diablo. Ay, aquí está el chamuco. Ay, aquí está el diablo. Ay, diablo. Una ocasión, una mujer me habló y me dijo: pastor, me urge verle, venga a mi casa por favor. Fui con algunas personas y entonces me dijo: mire, tengo tantos días ya sin dormir. Voy a pedir al hermano del sonido si le sube un poquito aquí al micrófono. Me dijo: mire, tengo tantos días sin dormir. ¿Se oye bien? Okay. Me dijo: tengo tantos días sin dormir. Mi esposo y yo siempre nos estamos peleando. Yo le dije: ya somos dos. No se crean, no se crean. Jamás me peleó con mi muñeca. Puro amor. ¿Verdad, muñeca? No os pregunten la cara de felicidad que tiene. Qué bárbaro. Desayuno amor, comida amor y cena amor. No, hombre, qué bárbaro. Entonces, mis hijos y yo nos peleamos cada rato, pura discusión, y yo no puedo dormir, me duele el cerebro y una bola de cosas. Bueno, esta mujer me dijo además, le pregunté yo: ¿por qué crees que esté pasando esto? Y me dijo: mire, invité a un hermano de tal congregación y entonces vino él con un equipo y exorcizaron mi casa. Y me dijo: ya
me ayudaron a sacar todos los horóscopos, todos las estampitas y todos los fetiches, y sacamos todo. ¿Y qué pasó? Dijo, pues no, sigo igual. ¿Cómo? Y le dije, mi hermana, lo que pasa es que hagas lo que hagas, saques fetiches, saques lo que quieras, tu vida no va a cambiar, ni el chamuco se va a ir si tú no conoces una verdad. Y la verdad es, y le leí, no lo busquen, Éxodo 12:23, donde dice que donde está la sangre del cordero, ahí se extiende la presencia de Dios, y el chamuco, el diablo, no puede entrar. Ella me pidió que se lo explicara otra vez. Se lo expliqué otra vez. Y se lo expliqué otra vez. Luego ella me dijo, deme otra escritura. Le leímos Hebreos 11:28, donde dice que Moisés por fe roció la sangre, y el que destruía a los primogénitos no los pudo tocar. Y me dijo ella, entonces quiere decir que toda la clave está en que yo por fe rocíe la sangre de Cristo en mi casa. Le dije, así es. Nada más eso, nada más eso. Pero, y le pregunté, ¿dice la Biblia que después de la sangre el diablo se pudo meter a la casa de los israelitas? Y me dijo, no. Y le pregunté, ¿tú crees que los israelitas tenían el conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios? Dijo, no, yo tengo más. ¿Tú crees que ellos eran más santos que tú? No. ¿Si eran bien canijos? ¿Tú crees que ellos no tenían ciertos ídolos todavía de las costumbres de Egipto en su casa? No, pues sí, la Biblia lo dice. Entonces, ¿por qué ya no se metió? Y me dijo, oye, pues sí, realmente la única razón es la sangre del cordero. Y que así es. Y estuvimos platicando y explicando, y me dice, ¿qué hago? Dijo, mira, explícaselo a tu esposo, explícaselo a tus hijos. Y dijo, no, sí. Ella llegó a su esposo, le platicó, sus hijos les platicó, y algo más. Le dije yo, mire, le voy a pedir por favor que estas dos promesas la repitan 10 veces antes de salir de su casa y antes de dormirse. Así nomás, sí, repítalos y ore sobre ellas. Dele gracias a Dios por esas promesas y repítelas, decláralas de memoria, escritas, póngalas en el peinador, póngalas en la cocina, en el refrigerador, en la puerta donde usted lo puede estar leyendo, letrerotes ahí en el peinador. Cada vez que usted se peine, vea el versículo ahí, Hebreos 11:28, la sangre de Cristo no deja que el diablo me toque. Bueno, así lo hizo. Al cabo de un tiempo me habla y me dice, pastor, quiero que venga usted y las personas que vinieron la primera vez. Llegamos y me dice, le voy a platicar algo, pastor. Y me dice, mire, mi casa ha cambiado impresionantemente. El ambiente en mi casa es diferente. Sentimos la presencia de Dios. Y le dije, ¿ya no se pelea con su esposo? Dijo, bueno, estamos aprendiendo ahora sobre la cachetada santa. No les he predicado sobre eso, ¿verdad? Bueno, Lili después les va a predicar sobre cómo ella usa la cachetada santa para bendecirme. Entonces, me dijo, mire, sí, intentamos pelearnos. A veces yo le digo cosas que no debo, él me dice cosas que no debe, pero pasa algo. Anteriormente yo sentía como los fans que dicen, sí, tú ganas, tú puedes, dile, pégale, suénatelo, dale más duro, no te dejes.
Y dije, ahora siento algo que me dice, qué mal estás haciendo. Y al ratito le estoy pidiendo perdón a mi esposo, o él me pide perdón, y con mis hijos es igual. Dije, bien. Dijo, pero tengo algo que platicarle también. Dijo, ¿sabe que mi mamá, mi familia, me decía? Bueno, nos habían cortado por aleluyos. Mi mamá me decía, hija, no quiero volver a verte. No quiero ir a tu casa, ni quiero que vengas a mi casa. Porque lo único que hace es estar, hábleme y hábleme y hábleme de la Biblia y quién sabe cuándo. Así que de lejecitos. Nos saludamos así de lejecitos. Tú tu vida y yo la mía. Y no te metas con mis hijas ni con mis hijos también. Y yo pues estaba con mi esposo y acá. Hermano de sonido, súbele por favor. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Dice, ya que yo había puesto la sangre de Cristo, que habíamos rociado mi esposo y yo por fe la sangre de Cristo, que habíamos estado declarando los versículos que nos dejó, dice, empezó a pasar lo siguiente. El ambiente cambió y un día mi mamá viene y me dice, hija, vengo a entregarte esto y vengo a pedirte que si me prestas tal cosa. ¿Qué pasa, mamá? No, porque ya te conozco. Ahorita me vas a empezar a evangelizar. No le muevan al sonido, súbele por favor. Entonces me dice, mi mamá se quedó en la puerta. Y luego me dice, se sentó mientras yo buscaba lo que venía mi mamá a pedirme. Que regreso y estaba dormida. Y ya la despierto. Y me dice, hija, ¿qué crees? ¿Vieras qué paz se siente en tu casa? Y me dice, ¿qué crees, hija? Venía yo con un dolor que tenía de la espalda de mucho tiempo. Ya no sabía qué hacer. Ya no lo tengo. Y vine también con un dolor de cerebro que fíjate que quién sabe qué, que mi mamá que tenía esos dolores y a mí me estaban dando y fíjate que ya no lo tengo. Ay, mija, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hay en tu casa? Pues, ¿qué crees, mamá? La sangre de Cristo. Ay, chiquillo. Aquella mujer estaba muy contenta de eso. Le dimos gracias a Dios y me volvió a hablar. Y fuimos otra vez a su casa y le dijo, mire, le voy a enseñar algo. Y me puso en una grabadora un cassette. Era una predicación mía, de hace mucho tiempo, atrás a esto. Y me dice, ¿sabe que esta predicación yo la escuché hace 2 años? Me gustó mucho y la he puesto. Pero yo tengo una pregunta para usted. Y me dijo, ¿por qué si yo había oído esta predicación, lo mismo que usted me dijo hace unas semanas, lo predicó usted hace varios años, yo compré el cassette, yo oía periódicamente este cassette, ¿por qué no hubo cambio como ahora? Y le dije, muy sencillo, hermana, saque su Biblia. Sacó su Biblia y leímos Josué 1:5. Vamos a leerlo. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque ¿tú qué? ¿Tú qué? A ver, otra vez, ¿tú qué? Repartirás. ¿Cómo dice? Repartirás. ¿Qué? A este pueblo por heredad
la tierra que yo juré a sus padres que le daría. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu boca. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de dónde. Nunca se apartará de dónde. De tu boca este libro de la palabra de Dios. Sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él para que guardes. ¿Para qué? Para que guardes. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué me está diciendo aquí? Uno, le explicaba yo a esa persona, aquí me está hablando de repartir. ¿Qué va a repartir? La palabra de Dios, la tierra de Dios, las bendiciones de Dios. ¿Cómo la repartimos? Hablando la palabra, ¿sí o no? ¿Cuál es la siguiente instrucción? Nunca se aparte de tu boca. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Medite en la palabra de Dios. Entonces, para repartir las bendiciones, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlas. Para confesarlas y enseñarlas a otras personas, ¿qué tenemos que hacer? Primero meditarlas. Entonces, si meditamos, si compartimos, repartimos. ¿Se captó? Entonces le dije a ella, ¿qué hiciste cuando tú escuchaste de mi boca aquellos consejos? Y me dijo, lo primero que hice fue hablar a mi esposo, que se viniera, y se lo expliqué con lujo de detalle. Muy bien, ¿qué más hiciste? Mis hijos llegando, me pasé medianoche con ellos explicándoles, leímos, releímos, hicimos por primera vez el ejercicio de orar y declarar lo que habíamos creído. Muy bien. ¿Y luego qué más hiciste? No, pues a personas venían, nos encontraban que estábamos orando y declarando esas promesas y nos preguntaban por qué y les compartíamos. ¿Que sabes qué hiciste? ¿Entiendes lo que hiciste tú? Me dijo, no. Dijo, repartiste. ¿Sí o no? O sea, lo que recibió, ¿qué hizo? Lo repartió. ¿Se capta eso? Lo que recibió, ¿qué hizo? Lo repartió. Segundo, ¿qué tenías que hacer para repartirlo? Pues se los platiqué. ¿Qué es eso? Confesar con tu boca. Ahí dice, no se aparte de tu boca. ¿Me entiendes? Dijo, sí. Ahora, antes de platicarles, ¿qué tenías que hacer? Recordar, meditar, escudriñar lo que habíamos hablado. Entonces tú meditaste, tú confesaste y tú repartiste. Y cuando hacemos eso, dice aquí que lo que hemos recibido será guardado. Ahí dice, ¿no? Sé para que guardes y hagas conforme a todo lo que yo te he dejado. ¿Sí se capta eso? Entonces, aquella mujer cambió su vida cuando empezó a compartir lo que Dios le había dado como una tremenda bendición para su vida. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Le dije yo, hace tanto tiempo, tú escuchaste la predicación, mira, la oíste y se fue. La oíste y se fue. Ahora, ¿qué hiciste? La oíste, la meditaste, la enseñaste, la compartiste. ¿Y cuál es la promesa de eso? La guardaste. ¿Se entendió? Es una promesa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a muchos cristianos? ¿Por qué no estamos viviendo? ¿Por qué no se está manifestando lo que las promesas dicen? Primero, porque no estamos
repartiendo. Versículo 6. Segundo, si queremos repartir, ¿qué tenemos que hacer? Predicar, enseñar. Si queremos enseñar, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, meditar. Y si hemos meditado, preparado, hemos declarado, hemos repartido, la promesa es, será guardado. Y entonces, todo lo que hagamos será prosperado. Entonces, ¿dónde está el problema de muchos cristianos? Que no estamos compartiendo, no estamos repartiendo, por lo tanto no estamos guardando. La promesa es que si tú repartes, la promesa es que si tú declaras, la promesa es que si tú meditas, guardarás. Será parte de tu vida mientras tú compartes. Entonces, el grupo de alabanza, por favor. Si tú te das cuenta aquí, el Señor tiene algo muy importante. Si tú y yo nos involucramos en el proyecto de Dios de compartir la palabra será vida, será experiencia, será prosperidad, será una manifestación permanente en nuestra vida. Una persona me dijo, cuando le compartía yo esto, dijo, pastor, yo hablo mucho del Señor. Y le dije, mira, probablemente tú hablas mucho del Señor, pero ¿qué es lo que hablas? Pues lo que sé. O sea, lo que tú sabes, lo enseñas. Lo que tú sabes, lo estás enseñando. ¿Tienes algún libro? No. ¿Lo haces periódicamente a esa gente? No, a la que me encuentro. Ahí está el problema. Si tú formas un grupito de personas, tomas un libro de los que tenemos para compartir en células, no vas a compartir de lo que sabes, sino vas a compartir de lo que todavía no sabes. ¿Qué vas a tener que hacer? Meditar, estudiar, preguntar, cuestionar, volver a estudiar, preguntar al pastor que te está guiando, insistirle, no te entiendo, hasta que lo entiendes. ¿Qué hiciste ahí? Meditaste. ¿En qué? En algo que todavía no sabías. ¿Se comprende? Y luego lo enseñas, lo declaras. ¿Y qué estás haciendo ahí? Lo repartes. ¿Y aquello nuevo que pasó? Se guardó. La semana que viene, ¿ahora qué vas a hacer? La siguiente, el siguiente estudio. ¿Ya lo sabes? No, no lo sabes. ¿Qué tienes que hacer? Prepararte, preguntar, estudiar, hablar con el pastor que te está guiando, decirle no lo entiendo, repítemelo, explícamelo, no lo entiendo, volvamos a verlo, dame más, enséñame más, explícamelo más, hasta que lo entiendes. Cuando lo entiendes, vas a tu reunión, lo enseñas. Cuando lo enseñas, lo estás declarando. Cuando lo has declarado, estás repartiendo, estás entregando. ¿Y qué dice la palabra? Dad y se os dará. Cada semana habrá algo que está siendo añadido en el almacén de bendiciones de tu corazón. ¿Se capta eso? Bien, entonces, si tú no estás dando, tú estás fuera de una promesa que dice, dad y se os dará. ¿Te entiende? Más bienaventurado es dar que recibir. Le comenté a una persona que está trabajando pues, casi 24 horas con un grupo de jóvenes adictos. Y le dije, de verdad te admiro. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Dije, porque estás 24 horas trabajando con el Señor. De verdad que te admiro. ¿Y por qué? Porque es un esfuerzo muy grande. Es un desgaste muy, muy grande. Y me dijo, pastor, ya quisiera usted tener
la bendición que yo recibo mientras estoy compartiendo con ellos. Que tiene razón. Dad y se os dará. Y Dios agregará, 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 porque tú estás compartiendo, compartiendo, compartiendo. Vamos a ver esto muy egoísta. No me interesa que otros conozcan del Señor. Bueno, no me interesa que otros sepan de la palabra. Está bien. Tengo otra pregunta. ¿Te interesa ser prosperado? ¿Sí? Si te interesa ser prosperado, tienes que hacer tres cosas. Repartir. Y para ello, confesar, enseñar. Y para ello, prepararte, meditar. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Entonces, hay falta de prosperidad cuando no estamos repartiendo. Dile al que está a tu lado, tienes que repartir. Tienes que repartir. Tienes que repartir. Y tú dices, es que no estoy listo. A lo mejor tú tienes miedo de compartir la palabra con alguien. Dile al que está a tu lado, no te preocupes. Hay gente más ignorante que tú de la palabra. Dile, no te preocupes. Hay más ignorantes de la palabra que tú. Díselo, díselo. Te voy a decir, bueno, y si se me olvida, y si no lo enseño. Acuérdate de esto. Pedro iba caminando sobre las aguas. Le falló la fe. ¿Qué le pasó? Se empezó a hundir. Y entonces digo, Señor, ayúdame. Ahí estaba la mano. Pues levántate, cabezón. No andes sudando. Entonces, si tú quieres más prosperidad, necesitas empezar a repartir. Mi hermano, esto es verdad. Así dice la palabra. Josué 1, 5, 6, 7 y 8. Jóvenes, ¿quieres ser más victorioso sobre tus enemigos? ¿Quieres derrotar más fácilmente a tus adversarios? Jóvenes, tengo una pregunta para ti. ¿Quieres ser más bendecido? ¿Sabes qué tienes que hacer? Reparte. Sinónimo, comparte la bendición que Dios te da. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Sí. Nos ponemos de pie. El día de mañana, a las 7:30 de la noche, todos los que quieran involucrarse en este plan de prosperidad. ¿En qué? En este plan de prosperidad que empieza con repartir las bendiciones del Señor. Nos vamos a ver mañana a las 7:30. ¿Te quieres involucrar en este plan? ¿Estás listo para hacerlo? ¿Tienes de verdad ambición de ser prosperado? Vente mañana a las 7:30. Pero vamos a hacer algo hoy. Cierra tus ojos. Espíritu Santo. Aleluya, Señor.
Dile, Señor, hoy decido ser prosperado y tener una victoria absoluta y total sobre mis adversarios. Hoy yo decido ser prosperado en tus caminos. Hoy, Señor, decido ser prosperado en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, estoy tomando la sangre de Jesús y la estoy aplicando sobre mi vida. La sangre de Jesús la estoy aplicando sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mis hijos, sobre mi negocio, sobre mi carro. Por fe, estoy rociando la sangre de Cristo. Estoy rociando la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi carro, sobre mi negocio, sobre mi área de trabajo. Estoy declarando que la sangre de Cristo está siendo rociada en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Estoy rociando la sangre. Ahora, en este momento, la sangre de Cristo, sus gotas espirituales de esa sangre preciosa, aunque mis ojos no la ven, están cayendo, realmente están cayendo. Estas gotas espirituales de la sangre de Cristo están cayendo sobre mi vida, están cayendo sobre mi casa, sobre mi corazón, sobre mi alma, sobre mi cuerpo, sobre mis hijos, sobre mi mente, en el nombre de Jesús. La estoy recibiendo ahorita. Ahí está el poder de la sangre. Diablo, no te tenemos miedo. Diablo, estás derrotado. No me puedes tocar. Así dice la palabra. Diablo, no me puedes tocar. Y le voy a platicar a mucha gente, diablo, de lo que tú estás haciendo contra ellos. Y les voy a platicar del poder de la sangre que evita que tú los toques. En el nombre de Jesús, te voy a sacar de saltillo, diablo. Te voy a sacar de saltillo, diablo. Te lo estoy diciendo en serio, Satanás. Te saco de saltillo con la sangre de Cristo. Te saco de saltillo en el nombre de Cristo Jesús. Diablo, te saco de saltillo en el nombre de Jesús. Por esta sangre de Cristo, tengo el arma más poderosa del universo. Tengo el arma más poderosa del universo. La preciosa sangre de Cristo está ya en mi corazón. Ya no voy a vivir sin estar disfrutando de las promesas del Señor. Ya no voy a vivir sin estar disfrutando de lo que Dios ha preparado para mí. En el nombre de Jesús, voy a vivir como hijo de Dios. Voy a vivir con la dignidad, con la calidad, con las bendiciones de un hijo de Dios. Repítelo, mi hermano, dile: diablo, desde hoy en adelante, tú estás fuera de mi vida. Estás lejos de mi vida. Y voy a vivir como un hijo de Dios. Bendecido, 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 bendecido. Diablo, te saco de saltillo con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
Ahí está la sangre del Cordero viniendo sobre ti. Ahí está la sangre del Cordero viniendo sobre ti. Ahí está esa preciosa sangre. La gloriosa sangre de Jesús. La preciosa sangre está cayendo sobre ti. Está cayendo sobre ti. Sangre bendita de Jesús. Sangre bendita. Sangre preciosa. Sangre gloriosa. Está siendo rociada ahorita en el nombre de Jesús. 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 En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor está sanando ahorita. Está quitando un dolor de las rodillas a una persona que vino con un fuerte dolor. El Señor está quitando un fuerte dolor de cerebro también a una persona. El Señor está quitando un dolor de columna. El Señor está quitando ansiedad, depresión a personas que han venido con esto y que lo han sufrido en esta semana. El Señor está sanando a una mujer y a un hombre también de una inflamación en el lado derecho del vientre. Aquí en este lado está siendo sanado, está siendo quitado ahorita, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús.